El amor no ha olvidado a nadie. Autor Gary R. Renard. Capítulo 5. Las lecciones de Tomás y Tadeo. Se me ha llamado correctamente, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Mas quienes representan al Cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo. Si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. El león y el cordero tendidos uno junto al otro simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que viven naturalmente en paz. Bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios. Es otra forma de decir lo mismo. Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. No confunde la destrucción con la inocencia porque asocia la inocencia con la fuerza, y no con la debilidad. Desde que Arten y Pursa completaron su primera serie de visitas, eso fue a finales de 2001, he tenido algunos recuerdos de mis vidas anteriores, así como vislumbres de mi futura y última vida. Estos recuerdos vienen de distintas formas. La mayoría de mis experiencias místicas han sido muy visuales y se producen en cualquier momento del día. Mientras meditaba, a veces veía imágenes o tenía visiones. Pero, en mi caso, las visiones con mensajes tienen lugar sobre todo cuando estoy en lo que llamo la zona intermedia, ese punto en el que aún estoy despierto en la cama por la noche, pero a punto de quedarme dormido. En esos pocos momentos en los que no estaba del todo dormido ni despierto por completo, con frecuencia veía imágenes que podían tomar muchas formas, y a veces, no eran inmóviles. En ocasiones eran escenas completas de otros tiempos y lugares, a menudo con sonido. Era muy parecido a ver una película. A medida que pasaron los años, las imágenes se fueron haciendo más claras y nítidas. Aunque también podía tener este tipo de experiencia en la fase del sueño profundo, las visiones más precisas y las más fáciles de recordar se producían en ese punto en el que la mente inconsciente sale a la superficie y se encuentra con una mente consciente relajada. La información de la mente inconsciente es la más fiable. A medida que aflora, pueden verla con más precisión quienes ya han aprendido a retirar la mente consciente. En mi caso lo conseguía quedándome medio dormido. En cambio, Edgar casi se dormía completamente y su mente inconsciente hablaba a través de él, por eso lo llamaban el profeta durmiente. Los mejores canalizadores, psíquicos y médiums de la historia han sido los que han encontrado la manera de limitar la capacidad de su mente consciente de interferir con el inconsciente. La mente consciente actúa como un filtro, que permite que el ego interprete la información. Cuanta menos mente consciente filtre la información, mejor será la calidad del mensaje. Un ejemplo es el de Jane Roberts, que canalizó a Seth. Soltaba por completo su mente consciente y dejaba que otro ser se expresara con libertad a través de ella. El mejor medium que he visto nunca es George Anderson, que mantiene su mente consciente ocupada garabateando en un cuaderno. La precisión de la información que llega a través de su inconsciente es asombrosa. No tiene que plantear preguntas como hacen la mayoría de los psíquicos y mediums. Simplemente ofrece a sus clientes una corriente continua de información que los deja asombrados. Yo suelo apartar mi mente consciente practicando la meditación o quedándome casi dormido. Sí, a veces tengo visiones mientras estoy bien despierto, y siempre lo estoy cuando veo a Arten y Pursa. Pero la información que viene de ellos no procede solo de mi mente inconsciente, sino también de estas manifestaciones del Espíritu Santo, tal como la voz del curso es una manifestación del Espíritu Santo. Con referencia a mis recuerdos de vidas pasadas, me di cuenta de que esas vidas eran sueños en serie, y que el único valor real que tenían era aprender a usarlas para perdonar, sobre todo porque esas mismas lecciones de perdón se me estaban presentando en esta vida. La forma puede ser distinta, pero la lección y el significado son los mismos. A medida que vamos aprendiendo estas lecciones, es conveniente recordar que incluso la reencarnación es una ilusión, porque en realidad nunca reencarnamos en un cuerpo. Nuestra experiencia es lo que Einstein denominó una ilusión óptica de la conciencia. Sí, nos sentimos como si estuviéramos en un cuerpo, pero esto es un truco del ego, una falsa experiencia. El cuerpo no es real, forma parte de la misma proyección que el resto del universo. Y en cuanto a cómo recordé estas vidas oníricas, la mayoría de estos recuerdos me llegaron mientras estaba en la cama. Esto ocurrió hasta la quinta de las visitas de esta serie que me hicieron mis profesores. Para los que no están familiarizados con las diferencias, un psíquico,
generalmente, trata con mentes que parecen estar encarnadas, aunque no siempre, mientras que un medium solo lidia con mentes que han realizado la transición al otro lado. Los canalizadores permiten que otros seres hablen a través de ellos. Ellen Schuckman, probablemente, fue una de las mayores canalizadoras que han existido, por la calidad de la información que ofreció, y era única en el sentido de que no tenía que alterar su conciencia para que Jesús se comunicara a través de ella. Su mente consciente se distraía viendo las palabras que Jesús le decía y escribiéndolas en el tipo particular de taquigrafía que ella usaba. El problema fue que, como se dio a conocer que ella oía la voz de Jesús, se puso en marcha una oleada de imitadores que pretendían canalizar a Jesús sin llegar a entender la cantidad de cosas que filtraban. Por esta razón, la calidad y la consistencia de la información de Ellen, procedente de Jesús, es mucho mejor que otras. Aunque otros canalizadores a menudo piensan que están diciendo lo mismo que un curso de milagros, raras veces comprenden todas las distinciones y tampoco pueden ver dónde se han desviado del mensaje, y han incluido información que forma parte de sus creencias personales. Muchos de ellos crearon sus propias versiones del curso, creyendo que lo mejoraban o continuaban, cuando lo cierto es que habrían hecho bien en dedicarse a aprender el original en lugar de fabricar otro. Sus egos filtraban la información canalizada. ¿Por qué no quedarse con la versión verdadera? En los años anteriores, yo había tenido recuerdos nítidos de una vida en la que había sido miembro de la familia de un faraón en el antiguo Egipto, así como de otra en la que fui Judas Tomás Dídimo, ahora llamado Santo Tomás. Y como ya he dicho, también experimenté vidas anteriores en las que había sido un nativo americano de Cahokia, conocido del extraordinario maestro Gran Sol, uno de los firmantes de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, Roger Sherman, y un hombre de Ohio que murió en el Álamo, William Harrison. Asimismo, vi mi vida futura, en la que seré uno de mis profesores. También tuve numerosos recuerdos y visiones de otras vidas, aunque a menudo no podía identificar los nombres de las personas que había sido ni la gente a la que había conocido. Un martes, a primera hora de la tarde, volví a ver a mis amigos ascendidos. Por lo general, sus visitas no eran previsibles, si bien en ocasiones tenía una sensación visceral de que iban a venir. Algunas veces se pasaban meses sin aparecer, y así me daban tiempo para integrar y practicar sus palabras en mi vida cotidiana. En esta ocasión, Pursa comenzó la conversación. Hola Gary, ¿cómo te trata la vida? No está mal. Me lo pasé bien en Lake Charles. Me agradecieron tanto que hubiera ido. No van muchos maestros por allí. Todo el mundo va a Houston o a Nueva Orleans. Eché un vistazo al barrio francés de esta última ciudad. En Nueva Orleans hay un ambiente triste desde el Katrina. Mucha gente se ha ido. Por supuesto, Bourbon Street, la parte de la ciudad que todo el mundo pensaba que sería destruida por Dios, ni siquiera fue tocada por las inundaciones. Los franceses fueron lo suficientemente listos para construir a 7 metros por encima del nivel del mar. En cualquier caso, conseguí verlo e ir a un buen restaurante, aunque no tenía mucho tiempo. Y Montreal fue fantástico. Me encantó ir al viejo Montreal y probar la comida. Mi editor francés, Marc, nos llevó a un gran restaurante de Oriente Medio después del taller. Las bailarinas eran estupendas. Al final, muchos del público nos pusimos de pie y bailamos y cantamos en una lengua que yo no entendía. Pero fue divertido. A medida que avance la ilusión del tiempo, vamos a entrar más en tus relaciones personales. En conexión con eso, hoy tenemos algo un poco distinto para ti. ¿Qué te parecería hablar con Santo Tomás? ¿Perdona? Tomás Dídimo, Tomás, el gemelo, está disponible para aparecer ante ti aquí mismo y hablar contigo ahora. Lo verás exactamente con el aspecto y la edad que tenía en el momento de la crucifixión. Te hablará en inglés, en lugar de hacerlo en arameo, para que puedas entenderlo. Tendrá un aspecto como el de J. Como sabes, a Tomás a menudo lo confundían con J porque se parecían mucho. Sí, he tenido recuerdos y he soñado con ellos, y parecían iguales. Bien, ahora lo vas a ver en la carne, por así decirlo. Pregúntale lo que desees. Y recuerda, no tienes que sentirte nervioso ni intimidado por nada. Estás hablando contigo mismo. Tú fuiste Tomás y serás Pursa. Ambos te aman y lo único que tienes que hacer es ser tú mismo y amarlos.
Llevo años tratando de amar a Pursa. Pero, está bien. Traed a ese tipo. Nota, de vez en cuando, mis profesores me dejaban perplejo y maravillado. Pero esto era otra cosa. En ese instante, Arten desapareció y Pursa se metamorfoseó en una persona totalmente distinta. Lo reconocí de inmediato como un hombre presente en mis visiones. Su aspecto se parecía mucho, aunque no era exactamente igual al de Jesús que recuerdo. Entonces, el nombre de J era Joshua. Hoy, la mayoría de la gente pone el acento en la primera sílaba del nombre, pero debería colocarse en la segunda. Por supuesto, mis profesores simplemente lo llamaban J. Pero el hombre al que miraba ahora no era J, sino Tomás, o Dídimo, el gemelo, al que se podía confundir fácilmente con J. Anonadado y cautivado, me senté cuando empezó a hablar. Hola, hermano. Parece como si hubieras visto un fantasma. No me lo creo. De acuerdo, sí me lo creo. Ya no me sorprende nada, pero esto es asombroso. Tienes el mismo aspecto que tú mismo y J, tenéis en mis sueños y visiones. ¿Qué esperabas? ¿Un impostor? No, no lo decía en ese sentido. Para empezar, dime de dónde has venido. Esto siempre ha sido un poco nebuloso para mí, incluso en el caso de Arten y Pursa. Has visto cambiar a Pursa y convertirse en mí. Míralo de esta manera. Yo no estoy apareciendo ante ti desde el pasado, como Pursa tampoco aparece ante ti desde el futuro, sino desde fuera del sistema, desde fuera del espacio y el tiempo. Ahora soy una manifestación del Espíritu Santo. Pursa se iluminará en el futuro, como dentro de 100 años. Cuando te iluminas y dejas tu cuerpo a un lado por última vez, no eres diferente de Dios o J, o del Espíritu Santo. A nivel del Espíritu, todo es lo mismo. Las distinciones solo son significativas en las ilusiones, pero en el cielo no hay ilusiones. Entonces, ¿cómo te presentas aquí, si tú no reconoces las ilusiones? Esa es una excelente pregunta. Técnicamente, la respuesta es que yo, Tomás, no estoy aquí. Venga ya, te estoy viendo ahora mismo. En realidad, ves al Espíritu Santo que se muestra en tu sueño de un modo que puedes aceptar y comprender. El Espíritu Santo reconoce tus ilusiones, pero no cree en ellas, y aparece ante ti del modo que mejor funcione para ti en ese momento. Él es amor, perfecto amor, como Dios. Pero el amor se muestra ante ti como una forma, porque esa es la única manera en la que puedes escucharlo. ¿Recuerdas lo que Arten, Pursa y tú hablasteis en una ocasión con respecto a la realidad del Espíritu Santo? Claro. Me recordaron una cita del curso, su voz es la voz de Dios, y por lo tanto, ha adquirido forma. Dicha forma no es su realidad. Sí, y la realidad del Espíritu Santo es Espíritu, que es amor, verdadero amor, omniabarcante. Entonces, ¿quién eres tú, Amor o Tomás? Amor, cualquiera que haya hecho su transición, iluminado o no, puede mostrarse en el sueño como una manifestación del Espíritu Santo. Pero, cuando lo haces, no eres tú, se trata de una imagen de ti. Una vez que tu cuerpo fallece, estás fuera de aquí y nunca vuelves como esa forma particular, a menos que sea para una revisión de esa vida. ¿Una revisión? Sí, es posible volver y repetir la misma vida. Si aprendes tus lecciones mejor que antes, puedes ser capaz de cambiar de dimensión temporal y de experimentar un resultado diferente. Como han dicho Arten y Pursa, no cambias el guión, solo ves una dimensión diferente del mismo que no habías visto antes. Estoy familiarizado con esa experiencia, aunque, por lo general, no sabes que has cambiado de dimensión temporal cuando ocurre. Solo te sientes diferente, como si alguna circunstancia fuera distinta o alguien que conoces hubiera cambiado. Quizá las cosas parezcan más fáciles. Quiero hablar contigo de la vida con J hace 2000 años. Pero antes te preguntaré otra cosa. He oído hablar de ciertas divisiones que se producen cuando varios individuos tienen el recuerdo de haber sido la misma persona en una vida anterior. Correcto. Tendría que ser así, por definición. ¿Por qué? ¿Recuerdas la analogía de la mente con las células que se dividen bajo un microscopio? Claro. Se divide una y otra vez. Empiezas con 2 personas, como los míticos Adán y Eva, y 5000 años después tienes 6000 millones. La única manera en la que la reencarnación parecería posible sería si un ser que cree estar aquí continuara dividiéndose.
Entonces, cada mente aparentemente separada, lo que muchos llamarían un alma, parece que se manifestase en el mundo o en el universo como algún tipo de cuerpo. Podría ser un cuerpo humano, pero en realidad no tiene por qué. Un cuerpo es un cuerpo. Cualquier cosa que tenga bordes o límites, incluso un piano, es un cuerpo. La mente aparece como una forma simbólica a través del dispositivo de la separación y de la proyección de ese pensamiento de separación. Muy bien, pero piensa un minuto. Si la mente se sigue dividiendo, en algún punto del recorrido habrá varias personas escindidas de una misma mente aparentemente individual y separada. Eso significa que tendrán los mismos recuerdos de vidas pasadas que las otras personas que eran esa mente. Por supuesto, hablamos de un modelo lineal y por tanto, ilusorio. En realidad todo ocurrió de una vez, y parece, y lo sientes, como que ocurre ahora. En el modelo lineal, varios sujetos tendrán recuerdos legítimos de haber sido la misma persona. Entonces, si una persona dice que fue San Pablo hace 2000 años y puede recordar esa encarnación, y otra persona afirma lo mismo, ¿es posible que las dos digan la verdad? Sí, absolutamente. Y esto también es aplicable a ti. Hay más de una persona actualmente en el planeta que fue Santo Tomás hace 2000 años y a veces tendrá recuerdos legítimos de esa vida. Esto es extraño, hay alguien más, ahí fuera que tiene los mismos recuerdos que yo en su mente inconsciente, porque en una ocasión fuimos la misma mente. Es una idea espeluznante. Sin embargo, tienes la misma mente, aunque no lo parezca, porque estás en un sueño de separación. Bueno, ahora dime, ¿qué quieres saber sobre J? Me gustaría saber si mis recuerdos, sueños y visiones son precisos. Por ejemplo, en el estado mental de tener una visión, lo he visto casado con María Magdalena, y ella era preciosa. Nota, hubo unos pocos lectores que creyeron que la desaparición del universo copiaba el código da Vinci al afirmar que J y María estaban casados. En realidad, las primeras ediciones de la desaparición y del código da Vinci fueron publicadas al mismo tiempo, en la primavera de 2003, y no podrían haberse copiado una a la otra. María era mucho más que preciosa. Estaba iluminada, lo mismo que J, y los discípulos sentían celos de ella por muchas razones. ¿Por qué? En primer lugar, él solía besarla en público, y esto nos molestaba a algunos. Ese tipo de comportamiento no era muy habitual en aquel tiempo. En segundo lugar, ella estaba iluminada como J, y nosotros no. Además, era una gran profesora. Yo era escriba y entendía la enseñanza mejor que la mayoría, pero no quería ponerme de pie y hablar a la gente. Tú has tenido las mismas reservas con respecto a hablar en público durante esta vida, pero las superaste gracias a perdón. Te respeto por eso. Pero María no solo era una buena oradora, era un genio espiritual. ¿Estás diciendo que yo no lo soy? Creo que el término genio no es aplicable. Entonces, ¿crees que soy estúpido? No, diría que lo haces lo mejor que puedes con recursos limitados. Y pensaba que Arten era malo. Es una broma, hermano. Como ya te he dicho, te respeto. Oye, ¿recuerdas la última cena? Claro, la recuerdo. Eso fue asombroso. Muchos ignoran que durante la última cena hubo mucha risa entre los discípulos, J y María. Por lo general, ellos parecían una pareja normal. No eran pretenciosos. Ese famoso cuadro de Leonardo de la última cena, aunque no es perfecto, hace un buen trabajo al mostrarlos juntos esa noche. Y sobre la risa, lee el Salmo de David. Se suele leer en los funerales, aunque no tiene nada que ver con la muerte. Habla de un modo de vivir sin temor. Puedes aprender a reírte de la muerte. Tanto a J como a María les encantaba esa parte de las Escrituras. Dice, aunque camino por el valle de las sombras de la muerte, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Por supuesto, durante la crucifixión, uno de los soldados romanos atravesó con un clavo la muñeca de Jesús. Él no sintió ni mostró ningún dolor. El soldado estaba indignado. Le gritó y le preguntó, ¿por qué no sientes dolor? J lo miró con calma y le dijo, si no tienes culpa en tu mente, no puedes sufrir. El soldado se enrabietó por su incapacidad de infligir dolor a J y le clavó una lanza en el costado, lo que no le hizo ningún bien al soldado ni tuvo efecto alguno en J. En un momento dado, J, clavado en la cruz y con su sangre fluyendo, miró amorosamente a María y ella lo miró a él. Cuando sus ojos se encontraron, una delicada sonrisa se dibujó en sus rostros. Supieron que él había superado la muerte. Él no era un cuerpo en su mente. Lo que él era no podía ser asesinado por el mundo. El mundo ni siquiera podía herirlo.
El espíritu que de verdad él era, que no es diferente de Dios, seguiría adelante eternamente. Ella experimentaba lo mismo que J, y no había nada que nadie en el mundo pudiera hacer para alterar la verdad que estaba dentro de ellos. Ese es el mensaje de la crucifixión. O, como J dijo más tarde en el curso, enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Si interpretas la crucifixión de cualquier otra forma, la estarás usando como un arma de ataque en vez de como la llamada a la paz para la que se concibió. De modo que J superó la muerte. Recuerdo algunas de las cosas que cuentas tal como ocurrieron. Después de la crucifixión se apareció ante nosotros. Pero dices que, en realidad, era el Espíritu Santo quien se apareció como una imagen de J, aunque se veía tan real como cualquier otro cuerpo, como tú, Arten y Pursa os aparecéis ante mí, ¿correcto? Lo has entendido. Quiero proponerte que consideres algo más. Siempre estoy abierto a sugerencias. No las escucho, pero siempre estoy abierto a ellas. Imagínate la situación. Habían crucificado a J. Los romanos nos buscaban. La mayoría de nosotros, sobre todo Pedro, estábamos desmoralizados. Incluso Tadeo y yo lo pasamos mal. Entendíamos el mensaje de J, como también lo entendían María, Felipe, Esteban y algunos otros. Pero, aún así, aquella fue una época durísima para nosotros. ¿Teníamos fe? ¿Había J superado realmente la muerte? Ninguno de nosotros tenía la disposición mental adecuada para salir y declarar ante la gente que lo había conseguido. Aquí es donde tienes que sumar 2 y 2. No habría sido posible que los discípulos hubiéramos salido al mundo a intentar enseñar el significado de lo que J nos decía de no haber sido por un hecho. Después de la crucifixión se nos apareció como un cuerpo, tan real, o irreal, como cualquier otro cuerpo. Cualquiera que dude de que J superó la muerte tiene que considerar este punto con cuidado. ¿De qué otro modo podría explicarse la conducta de sus discípulos, a menos que realmente resucitara? Nuestro entusiasmo no tendría una explicación lógica. Sí, sus enseñanzas y su ejemplo antes de morir fueron extraordinarios e inspiradores, pero el Espíritu Santo sabía que estábamos preparados para ver una demostración que nos infundiera ánimos. A veces, el Espíritu Santo trabajará contigo de un modo que te ayudará a avanzar en tu camino. Recibimos los ánimos que necesitábamos. El mundo acabó cambiando el mensaje espiritual de J por un mensaje religioso. Pero, en aquel tiempo, eso no nos importaba. La cristiandad no existía como tal. Entendimos y creímos que J había vuelto a Dios. Pero a ti te retrataron como el que dudaba. Son tonterías. Querer tocar a alguien que se aparece ante ti procedente de otro mundo no implica falta de fe. ¿No es la curiosidad una razón suficiente para intentar tocarlo? ¿Acaso no quisiste tocar a Pursa? Sí, aunque es probable que tuviera más de una razón. La Iglesia inventó algunas cosas con respecto a mí. Ya puesta, borró toda la historia a María, redujo el papel de Esteban a la insignificancia y prácticamente no dijo nada sobre Tadeo. No podía eliminarme de la historia porque yo era muy conocido. Había viajado por numerosos países y, en aquel tiempo, mucha gente era consciente de que yo había muerto en Chennai, India, también llamada Madrás, a manos de un jefe tribal bastante confundido. En el lugar donde me mataron ahora está la catedral de San Zoum, como me llaman allí. ¿Es cierto que tus huesos están allí? Sí, pero eso no soy yo. De modo que no les des mucha importancia. Lo importante son las enseñanzas. Bien, hablando de enseñanzas, ¿puedes darme un ejemplo de cómo J enseñaba las mismas cosas hace 2000 años que ahora a través de la voz de un curso de milagros? Claro. Mira la respuesta que dio en el Nuevo Testamento a los rabinos más ancianos que le preguntaron, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Yo estaba allí en aquel momento. Su respuesta fue increíble. Ignoró las creencias de los ancianos rabinos y sus escrituras. Ni siquiera reconoció la ley de Moisés. En lugar de eso, les dio 2 nuevos mandamientos, pensados para reemplazar a los antiguos. Los tenía grandes. Tenía la verdad. Dijo, de estos 2 mandamientos, cuelgan toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y añadió, y al prójimo como a ti mismo. Esto me recuerda a algo. Thomas Jefferson publicó su propia edición de la Biblia, ahora llamada la Biblia de Jefferson, de la que Arten y Pursa me hablaron hace mucho tiempo. Entonces no era fácil de conseguir, pero ahora sí. En su edición, Jefferson también ignoró por completo el Antiguo Testamento, incluso la ley de Moisés. Las partes que rescató tienen que ver con cómo mirar el mundo y la vida.
Es exactamente lo mismo que hizo J en su respuesta a los rabinos. Muy interesante. ¿No te parece? A J le importaba la vida, la verdadera vida, que es el amor de Dios. Esa vida está viva. Por eso también dijo a los maestros, Dios no es el Dios de los muertos, sino el de los vivos. No hay verdadera vida excepto en Dios, Gary. Esa vida, que experimentarás para siempre en el cielo cuando alcances la iluminación, es la vida eterna, que no tiene opuesto. A veces puedes experimentar la verdadera vida incluso mientras aparentas estar aquí, en un cuerpo. Pero, al final, volverás a la vida sobre una base permanente por medio del verdadero perdón, que te permite deshacer el ego y regresar a tu hogar en Dios. Cualquier espiritualidad que no te enseñe a hacerlo, te llevará mucho tiempo. Si deshaces el ego, sabrás que el aparente opuesto de la vida es la muerte, pero que esta solo es una creencia que se despliega en las ilusiones. El Evangelio de Tomás no es sino una muestra de algunas de las cosas dichas por J que anoté. Ya sabes que la versión que se descubrió en Nag Hammadi no era la original. Se le fueron añadiendo cosas a lo largo de 300 años. Por eso Pursa dio la versión correcta del Evangelio en tu segundo libro. En ella elimina 44 dichos corruptos, además de corregir algunas otras citas, e incluso une un par de ellas. La versión de Pursa tiene mucho más sentido que la de Nag Hammadi porque es consistente, no como esta segunda, que se contradice abiertamente en algunas ocasiones. En la versión consistente puedes comprobar que las enseñanzas no han cambiado. Oyes la voz de un curso de milagros tal como se enseñó en nuestra cultura hace 2000 años. La mayor parte de lo que anoté sobre las enseñanzas de J fue destruido por la Iglesia. Pero en los otros evangelios figuran muchas de las cosas que J dijo. Cuando aprendes el curso, puedes distinguir por ti mismo cuáles son suyas y cuáles no. Cuanto más tengas al espíritu en mente, mejor distinguirás lo que viene del espíritu de lo que proviene del ego. Quiero contarte las dos mayores lecciones de perdón que aprendí en aquella vida. La mayoría de las vidas tienen un par de experiencias duras. Incluso cuando aprendes que no hay una jerarquía de dificultad en los milagros, siguen siendo duras. Las personas no deberían pretender que son inmunes a sus sentimientos. Experimenta tus sentimientos y practica el perdón. Con el tiempo, el sentimiento será de paz. Una de las lecciones más duras se produjo cuando me enamoré de una mujer preciosa e inteligente llamada Isa. Éramos perfectos el uno para el otro a nivel de la forma, excepto por una cosa. Ella era árabe. Una relación entre un judío y una árabe en aquel tiempo y lugar, en aquella cultura, era tabú. Me casé con ella de todos modos. Estar con ella era una alegría. Era una excelente danzarina del vientre y solía seducirme con ello. En parte, aún te gusta ese tipo de danza porque la recuerdas de aquella vida. Tenía sentido del humor, que es un excelente indicador del avance espiritual. Ella ya no tenía parientes cercanos vivos, de modo que nuestro matrimonio no era muy problemático por su parte. Pero, de mi lado, era un inconveniente significativo. Yo había sido bien recibido en Nazaret, la ciudad de J, junto con Tadeo. Tadeo era mi mejor amigo. Los dos empezamos a seguir a J a la vez. Cuando Isa se presentó en mi vida, ella también accedió a las enseñanzas. Se hizo amiga de María, a la que yo ya conocía, y los 5 nos juntábamos de vez en cuando para divertirnos. Fue gracias a que pasamos mucho tiempo con J y María, que pudimos escucharlos explicar las cosas más detenidamente. Empezamos a entender lo que ellos enseñaban a un nivel más profundo que la mayoría. Tadeo, Isa y yo nos sentíamos muy afortunados de tenernos mutuamente. Eran algo más que relaciones especiales. Cada uno entendía quiénes eran los otros. J y María tenían su relación especial. Eran normales y amaban sus respectivos cuerpos. Salían y se lo pasaban bien. Pero, al fin y al cabo, sabían quién era realmente el otro. ¿Quieres decir que, en algún momento, pasaban por alto el cuerpo y pensaban cada uno en el otro no como parte de ello, sino como la totalidad de ello, inocentes por completo y exactamente lo mismo que Dios? Exactamente. Y así fue como entraron en contacto con su divinidad, al verla cada uno en el otro y en cada una de las personas con la que se encontraban. Tadeo, Isa y yo hicimos grandes progresos hacia el objetivo en esa vida. Pero no llegamos al final. Como la comunidad nos había condenado al ostracismo por ser una pareja entre un judío y una árabe, a Isa y a mí no nos invitaban a ninguna boda. Esto era algo importante en la época. Las bodas eran eventos sociales muy significativos. La gente viajaba cientos de kilómetros para reunirse con familiares que no habían visto en años y, en algunos casos, conocer a nuevos miembros de su familia. Mis parientes no podían tolerar que Isa asistiera a sus bodas, y dejaron de invitarme. De hecho, fui borrado de la comunidad y la mayor parte de mi familia me olvidó. Me dolió. Acabé perdonándolo después de la crucifixión.
Pude ver cómo J seguía viviendo las enseñanzas a pesar de lo que le pasaba. Casi lo pude oír reírse de mi situación y decir, ¿y te sientes mal por eso? Una de las cosas que me hacía la vida más fácil cuando J estaba vivo era que nosotros 5, las dos parejas y Tadeo, éramos íntimos y nos apoyábamos mucho unos a otros. Felipe y Esteban también eran amigos cercanos. Gracias a estas amistades, Isa y yo teníamos con quién hablar. ¿Llegó Tadeo a casarse alguna vez? Dejaré que seas tú quien se lo pregunte. Pronto estará aquí. Oh Dios. Te unirás a Dios cuando estés preparado. Aunque, en realidad, ya estás allí. De hecho, nunca te fuiste. Otra lección de perdón para mí fue cuando Pedro y el hermano de J, Jaime, no lo entendieron. Siempre pensé que llegarían a entenderlo, pero no. Y nunca conocí a Saúl o San Pablo. Él vino después, cuando Jaime y Pedro habían empezado pequeñas iglesias por la zona, incluso un par en otros países. Al principio, Pedro y Jaime no se fiaban de Pablo, sobre todo porque no había conocido a J. Pero, cuando leyeron algunas de las hermosas e inspiradoras cartas que había escrito a las iglesias, cambiaron de opinión. Él agradaba a las masas y a las iglesias les encantaba el tema del sufrimiento y el sacrificio. Además, a Jaime y a Pedro les gustaba la teología de Pablo que, al final, constituyó la base del cristianismo, no las enseñanzas de J. Pablo era tan buen orador que se convirtió en su líder, la persona que los primeros cristianos, y los posteriores, tuvieron como referencia. Esto fue 300 años antes de que se formara la religión oficial. Constantino, su esposa y su consejo fueron quienes decidieron que entraba en el canon y que se quedaba fuera. Lo que quedó fuera fue destruido, por eso la mayoría de la gente ignora que fui muy prolífico. Pero no lo olvides, la historia solo es un cuento. No te preocupes por tu aspecto. Si te importa, lo haces real. Porque el aspecto siempre es lo importante. ¿Qué pasaría si el aspecto no se valorara? Vive tu propia experiencia, no la de otros. Y perdona a cualquiera que parezca que te trata de un modo injusto. Yo lo tuve que aprender por los desprecios de mis parientes a causa de Isaac. Como una continuación de mí, tú tienes que acabar de aprender lo de esas personas que han tratado de arruinarte. A nivel de la forma, tienes razón. Te han jodido. Lo que el reverendo Larry dijo era verdad. Nota. Cuando cierto autor del curso, el instigador de los intentos de arruinarme, amenazó con boicotear en 2007 la conferencia de un curso de milagros en San Francisco si me permitían hablar, uno de los patrocinadores, el reverendo Larry Bedini, me dijo, Gary, lo que tratan de hacerte está mal. Entonces es cuando tienes que ser como J. Recuerda lo que dice en su enseñanza más reciente, que es lo mismo en cuanto al significado, si bien no siempre en la forma, que lo que enseñó hace 2000 años. En su curso dice, cuídate de la tentación de percibirte a ti mismo como que se te está tratando injustamente. Desde este punto de vista, tratas de encontrar inocencia únicamente en ti y no en ellos, a expensas de la culpabilidad de otro. ¿Puedes acaso comprar la inocencia descargando la culpabilidad sobre otro? En realidad, ellos son espíritu inocente, más allá del velo. Pero, si percibes que has sido tratado de un modo injusto, lo haces todo real, y se hace real en tu mente todo el sistema de pensamiento egotista de la culpa. El único modo de encontrar tu inocencia es entender que no es real y perdonar a los demás por lo que en realidad no han hecho. Como nunca ocurrió, son inocentes. Si piensas así, consigues la inocencia para ti. Nunca lo olvides. Es el único camino de salida. Yo lo aprendí de mis familiares y de otros. Tú puedes aprender de los que proyectan su culpa inconsciente sobre ti. Sí, yo tuve otras lecciones que aprender y tú también, pero hice un progreso sustancial y tú también lo estás haciendo. Solo te queda una vida más. ¿Sería posible para mí perdonar tanto en esta vida que no tuviera que regresar y revisar esa última vida como Pursa? Esa es una buena pregunta y demuestra que quieres ir a casa. Técnicamente, podrías hacerlo. Dispones de libre albedrío para escoger el verdadero perdón del Espíritu Santo en lugar de la proyección de la culpa que el ego anhela, en cualquier momento que lo desees. Pero el guión del Espíritu Santo de deshacer el ego pide que estés aquí una vez más. Recuerda, tú no vas a ser el único que parezca estar aquí. Serás una influencia positiva para algunas otras personas, y eso, a su vez, las ayudará a practicar el perdón y a acelerar su viaje a casa. Todo está conectado. Bien, al menos conseguiré ser una chica guapa. Debe ser interesante. Cualquier cosa que parezca ser, no la hagas real. Negarte a hacerla real te mantendrá en el buen camino. No hagas concesiones con respecto al curso. Has hecho un buen trabajo. Sigue así. La cristiandad puso palabras en boca de J. En el Nuevo Testamento, una de las últimas cosas que se hace decir a J es,
Padre, padre, ¿por qué me has abandonado? J nunca habría dicho eso. Si te remontas al Antiguo Testamento, al libro de los Salmos, justo al comienzo del Salmo 22 se lee: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es un buen ejemplo de cómo el autor de las Escrituras intentó, por un lado, que J pareciera ser el único hijo de Dios y por el otro, tomar las antiguas enseñanzas y superponerlas a las de J, para construir un puente entre el judaísmo y la religión emergente. No lo compres. Después de la crucifixión, Tadeo, Isa y yo viajamos mucho juntos. Egipto, Siria, Grecia, Persia y finalmente India. Cuando recorríamos India, nos topamos con un señor de la guerra que decidió ejecutarme. No quería que la gente de nuestra parte del mundo, que para él era Occidente, fuera allí y extendiera sus ideas locas. Ahora bien, cuando te cortan la cabeza, si el verdugo conoce bien su trabajo, tiene una hoja bien afilada y te golpea en el cuello de la manera apropiada. Cuando la cabeza se separa, vives 1 minuto o 2. Puedes ver y pensar. ¿Qué crees que pensaba yo en aquel momento? No sé. ¿Cómo voy a salir de esta? No, pensaba en J. Él me había prometido, un par de años antes de la crucifixión, que estaría allí conmigo cuando llegara el tiempo de mi transición. Mantuvo su palabra. Caminó hasta mí, entonces abandoné mi cuerpo. Él me guió al lugar donde tenía que ir a continuación, al estado entre vidas y a lo largo de mi alegre camino. J estaría ahí con cualquiera. Lo único que tienes que hacer es pedirlo. Recuerda, J y el Espíritu Santo son uno y lo mismo. Y el curso dice: el Espíritu Santo responderá de lleno a tu más leve invitación. No obstante, ser ejecutado fue mi mayor lección de perdón. En los últimos minutos antes de que ocurriera, supe que Isa, que estaba presente, no estaba preparada para ello. Se sentía consternada y quería verlo. Pero Tadeo, mi mejor amigo, le giró la cabeza en el momento justo para que ella no contemplara el momento fatídico. Buen movimiento. Recuerdo haber oído, de boca de alguien que la presenció, la historia de la muerte del primer marido de mi madre en un terrible accidente. Estaba en un edificio en construcción de su propiedad y había una bola de demolición que no funcionaba del todo bien. Su camioneta estaba aparcada en el camino de la bola. A él le encantaba su camioneta, y corrió hacia ella para apartarla, a fin de que no recibiera ningún daño. Justo entonces, la bola de demolición se soltó. Arrancó la parte superior de la camioneta, y su cabeza junto con ella. Posteriormente, en su funeral, sus padres, que se impusieron a mi madre, insistieron en mantener el ataúd abierto. Cuando mi madre fue a darle el último beso de despedida, su cabeza se desprendió. No hace falta añadir que quedó traumatizada. Por supuesto, esa es una especialidad del ego. Siempre dispuesto a todo para que el cuerpo parezca real y tú, tu madre o cualquier otra persona reaccione ante lo que le ocurre. Hice un buen trabajo de perdonar mi muerte cuando ocurrió, considerando que fue un shock. Pensé que la ejecución era mi karma. En India tienen una buena manera de contemplar el karma. Si te ocurre a ti, es tu karma. Además de eso, me di cuenta de que yo había ejecutado a ese señor de la guerra en otra vida onírica. Las personas cambian de papel. Por esta razón, lo mejor es perdonar a los que cometen alguna transgresión contra ti. Así se rompe el círculo vicioso del ego y te liberas de él. No llegué a perdonar por completo los desprecios de todos mis parientes a Isa y a mí, en parte porque solo tenía 36 años cuando me mataron. Por eso, tú, como una continuación de mí, aún tienes trabajo que hacer en esa área. La forma ha cambiado para ti. Ahora no es tu familia la que trata de herirte, sino algunos autores del curso, lo que lo hace aún más ridículo, pero el significado es el mismo. Persevera, hermano, y acaba con ello. Ahora me voy a ir, pero quería darte un pequeño refuerzo con respecto a todo el tema del perdón. No es posible enfatizarlo demasiadas veces ni con demasiada frecuencia. La mayoría de la gente no lo conseguirá en esta vida. Pero tú no tienes que ser como la mayoría. Te deseo que estés bien, amigo mío. Me reuniré contigo en el cielo. Entonces sabrás que nunca estuvimos separados. Nota: Tomás desapareció al momento, tal como Arten y Pursa hacían sus apariciones y desapariciones. En el mismo segundo, mis dos profesores estaban allí mismo, delante de mí una vez más. Vaya, estáis estableciendo una especie de récord en cuanto a enredarme la cabeza. Quiero decir, la mente. Bien, has podido saborear cómo es estar con una de tus pasadas encarnaciones oníricas. ¿Por qué no te damos una oportunidad de hablar con la persona que yo fui en aquel tiempo? Tomás me lo anticipó, pero no sabía que iba a ser hoy.
Dadme un descanso. Nota, Arten se metamorfoseó inmediatamente en otra persona. Pursa desapareció al mismo tiempo, y yo reconocí enseguida al hombre que estaba allí, en lugar de Arten, como otro de los sujetos que había visto en mis visiones. Tenía un poco de sobrepeso, barba y largo pelo negro. Llevaba puesta una túnica, tenía el aspecto que recuerdo de las gentes de aquel tiempo y lugar. Tomás estaba vestido del mismo modo, pero apenas lo había notado, porque me había quedado hipnotizado por su rostro. Este nuevo visitante sonreía y parecía ligero y despreocupado, menos serio que Tomás. ¿Te acuerdas de mí, amigo mío? Claro. Hace tiempo que no nos vemos. Entiendo que estás aquí para ayudarme en mi camino, como Tomás. Así tengo algo que hacer en mi día libre. Tomás te ha descrito un par de sus pruebas más importantes, o lecciones, en tiempos de J. Yo haré lo mismo, para que puedas tener una perspectiva de las cosas. Tal como te enseña la Nueva Escritura, las pruebas por las que pasas no son más que lecciones que aún no has aprendido que vuelven a presentarse de nuevo a fin de que donde antes hiciste una elección errónea, puedas ahora hacer una mejor y escaparte así del dolor que te ocasionó lo que elegiste previamente. Esto es aplicable no solo a tu vida actual, sino también de una vida a otra. Bien. Me gusta enterarme de lo que no he aprendido. Yo acabé aprendiendo, y tú también aprenderás tus lecciones. Ya has aprendido la mayor parte. Como muchos estudiantes espirituales avanzados, hay una o dos de las grandes en las que aún tienes que mejorar tus lecciones. ¿Cuáles fueron tus grandes lecciones cuando eras discípulo y después de la crucifixión? En primer lugar, le has preguntado a Tomás si estaba casado. En realidad, yo era gay, y no me sentía culpable por ello. Era todo lo gay que se puede ser y me sentía orgulloso. Solo había un par de problemas. El primero, que era un rabino, de hecho, era un cantor. Y cantaba en el templo. Era bueno. Le gustaba a la gente y las mujeres hacían cola para casarse conmigo. Pero a mí el matrimonio no me interesaba. De modo que, allí estaba, el rabino cantor, como ese personaje que era popular cuando tú eras niño, la monja cantarina, y la gente esperaba que fuera un buen rabino, que me casara y me multiplicara. Era lo que hacían los rabinos, incluso J, excepto por lo de multiplicarse. Y ese no era el único problema. Como rabino, enseñaba las escrituras, las leyes de Dios. ¿Y cuál era una de las leyes? ¿Te acuerdas de esa pequeña gema del Levítico? Que se debía matar a todos los magos, adúlteros, médiums y homosexuales. Hermoso, ¿eh? Y, aunque yo no tenía problemas con mi inclinación sexual, no deseaba estar muerto. Era una fobia mía. Esta fue una gran lección para mí. No fue fácil de perdonar que no bastara con que fuera bueno en lo que hacía, y saber que, si era descubierto, mi vida no solo se desquiciaría, sino que se terminaría. Debió ser muy duro. Tomás me ha dicho que vosotros 5 erais amigos y os apoyabais mutuamente. Supongo que esa amistad te ayudó a superar los momentos difíciles. Absolutamente. Y una de las cosas que J me enseñó fue que, aunque mis amigos no estuvieran presentes, nunca estaba solo. El Espíritu Santo siempre estaba conmigo. La mayoría de las personas piensan que están solas si no hay nadie más en la habitación. Pero J me enseñó otra cosa. Y me enseñó a perdonar la causa, no el efecto. Esta es otra cosa que no se enfatiza con la frecuencia suficiente. No puedes perdonar a las personas por lo que han hecho. Eso es lo que el curso llama, perdón para destruir. Perdonar de esa manera es una pérdida de tiempo. Sin embargo, aunque el 99% de los maestros del curso le dicen a la gente que perdone, no le enseñan el tipo de perdón que de verdad funciona. El que enseñan no deshace el ego. Hace que lo que se perdona sea real. No tienen las gónadas para decir que el mundo no es real. Pero, como el curso trata de enseñarles, debido al modo en que funciona la mente, cuando haces real lo que perdonas no te liberas a ti mismo. Le dices a tu propia mente inconsciente que eres culpable. Cualquiera que haga el curso y no entienda esto y lo viva, está perdiendo mucho tiempo, y lo mismo hacen quienes enseñan así. La otra gran lección que tuve que superar y perdonar fue ver cómo ejecutaban a mi mejor amigo, lo cual, como sabes, es asesinar legalmente. El señor de la guerra que lo ordenó me dijo que me volviera a mi casa, a mi tierra, y que contara a la gente lo que les ocurría a quienes iban a su país para enseñar nuestras perversas creencias. Me habría sentido mejor si me hubiera ejecutado. Pero Isa estaba allí, e hice lo que pude por reconfortarla. 2 noches después de ser ejecutado, Tomás vino a Isa en su sueño y le habló.
Ella me dijo que había sido tan real como cualquier otra cosa que antes hubiera experimentado. Pudo sentirlo y tocarlo. Tomás le dijo que estaba bien y que ella también lo estaría. Isa no volvió a ser la misma. Para ella, nada que yo hubiera podido hacer o decir habría sido tan reconfortante. Chico, menuda aventura que vivisteis. Es una gran historia, aunque sus aspectos metafísicos sean un poco extraños para algunos. La verdad es más extraña que la ficción. Sí, ya lo he notado. De modo que, antes de la crucifixión, viajábamos con J, Isa solía acompañarnos. María estaba con nosotros la mayor parte del tiempo, aunque a veces enseñaba por su cuenta. Ella tenía sus seguidores, sobre todo mujeres. A su manera, era tan buena como J. Después de la transición de J, se quedó en Nazaret durante un par de años. Luego se fue al sur de Francia, donde vivió su vida. No tuvo un hijo, como algunos creen. Enseñó a la gente y se convirtió en un ejemplo vivo de la iluminación, o como el curso la llama, de la salvación. J y María usaban metáforas para enseñar, y J hace lo mismo en el curso. Algunos enseñan que tanto lo que J enseñó hace 2000 años como todo lo que dice en el curso debe tomarse de forma literal. Eso es totalmente absurdo. De lo que dice J, la verdad no dual debe tomarse literalmente, pero lo demás son metáforas. Si lo entiendes así, ahora o hace 2000 años, J tiene sentido. Su curso tiene sentido hasta el final, y también las palabras que pronunció hace 2000 años y que han sobrevivido. Si no entiendes esto, el curso parece contradecirse. Hay personas que han renunciado a él porque creían que contenía contradicciones, cuando no es así. Esta es una de las múltiples razones por las que es importante que los maestros sepan de qué están hablando. Supongo que en aquellos días los que venían a escuchar a J cuidaban de vosotros. ¿Os daban abrigo y comida a lo largo del camino? Casi siempre. La reputación de J lo precedía. Pero a veces pasamos hambre. ¿Aceptaba J dinero? Sí. Trabajaba por las propinas. ¿En serio? No te tomes nada de esto en serio. Tienes un sentido del humor que merece la pena conservar. A propósito, no te he hablado de la ansiedad que sentía. Oirás sobre eso más adelante. Voy a dar un pequeño paseo no espacial, pero antes he querido hacer una aparición y darte ánimos. Sigue con el buen trabajo que estás haciendo. Nos vemos. Nota, Tadeo desapareció sin ceremonias y mis dos viejos amigos volvieron, Arten, sentado justo donde había estado Tadeo, y Pursa, a su lado. De modo que ese es quien yo era hace 2000 años. Vaya viaje. Me hacéis viajar mucho últimamente. Sí, y como has recibido las visitas de tu amigo Tadeo y la tuya propia como Tomás, vamos a contarte un pequeño secreto relacionado con aquel tiempo y lugar. Si me lo contáis, no será secreto por mucho tiempo. Eso está bien. ¿Te acuerdas de la última visita de la primera serie? Te dijimos que Arten y Pursa no eran nuestros verdaderos nombres, que usábamos nombres supuestos para impedir que la gente tratara de localizarnos en el futuro. Claro que lo recuerdo. Bien, hace 2000 años, Arten y Pursa eran los nombres de dos amigos nuestros que solo veíamos muy ocasionalmente, cuando viajábamos a Persia. Vivían en un oasis en el que nos deteníamos de camino. También eran amigos de J. Ellos lo conocieron en los primeros días, incluso antes que yo. Bien, vuestros nombres no están escogidos al azar. Fueron personas reales, o al menos tan reales como cualquier otra, y fueron vuestros amigos. Les dedicáis un tributo al usar sus nombres. Sí, eran buenas personas. Por supuesto, en aquellos tiempos también teníamos la dualidad. Los bandidos podían robarte y asesinarte, pero también podía acogerte un extraño y convertirse en tu amigo. Así es el mundo dualista. Me estoy cansando de la dualidad. Es una pesadez. ¿Por eso bebes? Eso creo. No siento que este sea mi lugar. No lo sientes, pero también sabes que hay mejores maneras de escapar de aquí. Simplemente algo en lo que pensar. No vamos a sermonearte ni a juzgarte. Pero, en la ilusión del tiempo, no te estás haciendo más joven. Esta es una de las razones por las que te hemos hablado de la salud. Entiendo. Benjamin Franklin dijo que, la salud es la primera riqueza. Después de haber visto por lo que pasaron mis padres, lo creo. Voy a empezar a cuidarme más. Lo prometo.
Muy bien. Es una decisión tuya, no nuestra. Y tus acciones se derivarán de tus decisiones. Otra cosa que te ayudaría sería dejar de preocuparte por lo que piense la gente. No olvides lo que dijo J. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen, y la razón por la que no sabían lo que hacían era que proyectaban su culpa inconsciente sobre él. Pero no lo sabían, creían tener razón. Por supuesto, en realidad eran dementes. En realidad no estaban allí. ¿Ves? Ya lo estás entendiendo. Tú hiciste sus imágenes, pero ellos no están allí. Como enseña el curso, ellos forman parte del mundo que tú fabricaste como realidad sustitutiva. Tú que crees que Dios es miedo tan solo llevaste a cabo una sustitución. Esta ha adoptado muchas formas porque fue la sustitución de la verdad por la ilusión, la de la plenitud por la fragmentación. Dicha sustitución a su vez ha sido tan desmenuzada y subdividida, y dividida de nuevo una y otra vez, que ahora resulta casi imposible percibir que una vez fue una sola y que todavía sigue siendo lo que siempre fue. Ese único error, que llevó a la verdad a la ilusión, a lo infinito a lo temporal, y a la vida a la muerte, fue el único que jamás cometiste. Todo tu mundo se basa en él. Todo lo que ves lo refleja, y todas las relaciones especiales que jamás entablaste proceden de él. Ahora conoces el camino de salida, Gary. Usa la mente para elegir entre el cuerpo y el espíritu. Aquel que te acostumbres a escoger es el que se volverá real para ti. Como dice J, la mente es el principio activo del espíritu. Tú no estás aquí, colega. Y a partir de ahora lo vas a experimentar todavía más. Te lo mereces. Tu perdón te ha servido bien, y continuará haciéndolo. Te veremos la próxima vez. Hasta entonces, recuerda estas palabras del curso y no olvides que tu salvación es segura. El perdón es la llave de la felicidad. Despertaré del sueño de que soy mortal, falible y lleno de pecado, y sabré que soy el perfecto Hijo de Dios. Fin del capítulo. Las lecciones de Tomás y Tadeo.